Muy bien. Hola a todos. El día de hoy vamos a dar seguimiento al curso de caracterización estructural por resonancia magnética nuclear. Les recuerdo los reglamentos, el reglamento del curso. La primera es mantener en todo momento una actitud de respeto hacia el instructor, hacia los asistentes y hacia los administradores. Mantener el micrófono y la cámara apagados durante la sesión. Para recibir una constancia de asistencia es necesario asistir mínimo al 80% de las sesiones, es decir, mínimo a 8 de las 10. La lista de asistentes se descargará directamente de la plataforma de Teams, es decir, no es necesario llenar ningún formulario. Las sesiones serán grabadas y publicadas en el grupo de Teams con el fin de que los asistentes puedan repasar el contenido visto. Queda prohibido la difusión de las grabaciones, así como usarlas para un fin distinto al establecido. Por último, no se poseen los derechos de autor de todas las gráficas, imágenes y ejercicios que se mostrarán durante la sesión. Sin embargo, estas se muestran única y exclusivamente con carácter educativo. Ahora sí, doctor, le cedo la palabra. Bueno, de hecho, habían quedado algunas preguntas pendientes. ¿Le parece bien si iniciamos con ellas? Sí, claro, mientras se incorporan algunas. Muy bien. Jorge Jesús Montes Patino preguntaba ¿qué libro recomienda para entender este tema y las demás espectroscopías como la UV-Vis? Sí. Es un poco complicada la respuesta, debo decirles. Miren, cuando yo imparto este curso en algunos de los grupos ahí que me asignan en el Politécnico, mi comentario es, si gustan comprar algún libro, pues pueden elegir el que ustedes gusten. Realmente la cantidad de material es verdaderamente impresionante. Es una cantidad de información que hay a través de libros de texto. Hay unos libros que tienen una temática más avanzada y otros que son de un nivel más básico. Está el clásico, el Silverstein, que es un muy buen libro. Este libro se ha venido actualizando y tiene pues ya toda una presencia en muchas generaciones. Pero yo también les invito a que revisen algunas páginas de web del internet que yo voy poniendo en las presentaciones. Cuando esté tomando material de esas páginas de internet, les voy a poner la página. Hay una página muy buena, excelente que está esa página, trae otros temas, y en su momento se los voy a ir señalando y se los voy a comentar. De hecho, probablemente hoy veamos alguna lámina que está relacionado con esta página y pueden tomar la dirección web para visitarla. Es una página muy completa que se la recomiendo ampliamente. Si ustedes indagan un poquito en la red, van a encontrar muchos temas. Como les decía, desde lo básico que estamos viendo nosotros ahorita a temas mucho más avanzados. Sin embargo, vamos a ir subiendo un poquito el nivel gradualmente y también voy a ir dando referencias de consulta para que ustedes puedan ir alimentando la bibliografía. Les voy a poner algunos, los nombres de algunos libros que les recomiendo mucho. En esta etapa del curso, lo que vamos a hacer es muchos ejercicios. En el curso que damos que lleva un semestre en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, no les miento, resolvemos cientos de ejercicios. Esta etapa del aprendizaje de la resonancia tiene que involucrar una cantidad considerable de ejercicios, porque con la práctica vamos a ir reafirmando justamente conceptos que vamos a ir abordando en el curso. Vamos a hacer una buena cantidad de ejercicios, no creo que alcancemos a hacer cientos como lo hacemos en el curso normal, pero pues sí vamos a hacer una cantidad representativa de cursos, de ejercicios. En el curso pretendo que nosotros podamos del espectro extraer información para una molécula y también hacer el proceso inverso, que ustedes al ver la estructura
se imaginen el espectro esperado. ¿Sí? Esto se logra con ejercicios. Lo vamos a ir desarrollando esa habilidad conforme vayamos avanzando en el curso y conforme vayamos haciendo ejercicios. Hay unos libros estupendos. Les voy a recomendar un libro muy bueno que trae desde infrarrojo, ultravioleta, espectrometría de masas y resonancia, algunos experimentos de resonancia especiales, no nada más experimento de protonio y carbono. Entonces voy a ir procurando alimentarlos con bibliografía a lo largo del curso. Muy bien. Olga Illescas pregunta, ¿cuál es el material biológico con spin 1 medio con el que usted ha trabajado? Esencialmente moléculas orgánicas. Las moléculas orgánicas pues tienen mucho hidrógeno y tienen mucho carbono. ¿Sí? Y bueno, pues los dos spins tienen, o los dos núcleos tienen spin de 1 medio. Entonces lo vamos a ver con mucha frecuencia. Vamos a hacer ejercicios con núcleos que tienen spin diferente a 1 medio para que les quede claro cómo el spin va a determinar el número de señales que va a generar un núcleo que está interactuando con ellos a través de una interacción que le llamamos nosotros interacción escalar o acoplamiento escalar. Entonces, todas las moléculas orgánicas que tienen protón, carbono, pues vamos a estar tratando con spins de este tipo, de 1 medio. Muy bien. María Fernanda Ramírez Ayala preguntó, ¿la técnica RMN es la más completa en cuanto al estudio de la estructura molecular? Definitivamente sí. Es una técnica que tiene muchas posibilidades porque no es nada más ver el espectro de protonio y de carbono, sino vamos a ver algunos experimentos especiales. Una vez que lleguemos de una manera breve, vamos a abordar lo que son las secuencias de pulsos y para que vean el potencial que ofrece este tema, esta parte de la resonancia, visto desde una perspectiva de manipulación de los spins con pulsos especiales, pulsos de cierta magnitud, pulsos no selectivos, selectivos. Y a final de cuentas, lo que nosotros vamos a tener es, o pretendemos con esta secuencia de pulsos, es obtener información específica, información estructural específica, y a través de varias secuencias o varios experimentos podemos ir complementando la información para generar la estructura de una molécula, incluso prescindiendo de otras técnicas espectroscópicas. Muy bien. Ya por último, había una mano levantada el día de ayer, Diana Carolina Restrepo Espinosa. No sé, ya anda por aquí, pero no sé si continúa la duda. ¿Te gusta participar, compañero? No te escuchamos, Diana. Si puedes prender de nuevo tu micrófono. Hola. No, la verdad, no recuerdo bien la duda. La estaré pensando y ahorita hago pues, la pregunta si recuerdo que era. Listo. Era algo pues del momento. Muy bien. Sí, ya la recordé, qué pena. El profesor hablaba de los diferentes átomos que se podrían analizar por RMN. Quería pues preguntarle en cuanto pues al equipo qué se requiere para poder hacer esos análisis. Si hay que adecuarle algo adicional o si ellos vienen por defecto con todos sus átomos para medirlos y es simplemente cambiar la programación del equipo. Sí, muy buena pregunta, Diana. Qué bueno que lo recordaste porque sí es un punto importante, aunque yo iba a abordar en alguna diapositiva más adelante sobre las características o la configuración de un equipo de resonancia. Efectivamente, nosotros le llamamos a los equipos que pueden medir varios núcleos. Incluso se puede simultáneamente. Antes no se podía, pero ya hay la electrónica suficiente para poner varios detectores y poder estar midiendo simultáneamente varios núcleos. A estos equipos, Diana, se les llama equipos de banda ancha
y casi todos los espectrómetros de resonancia modernos, pues traen justamente una tarjeta que le llamamos el Clockmaster. Esa tarjeta tiene un circuito, un oscilador de cuarzo que genera una radiofrecuencia determinada y toda la electrónica de la tarjeta se encarga de generar varias frecuencias para observar diferentes núcleos. Entonces, a estos equipos se les llama, y prácticamente todos en el mercado son equipos de banda ancha. Y lo único que necesitamos es cerciorarnos de que traiga esa configuración diana. Si el equipo es de banda ancha, entonces tú tienes la capacidad de ver fósforo, flúor, protón, carbono, nitrógeno, según las especificaciones de la sonda que se va a utilizar para estar enviando la radiofrecuencia requerida para observar esos núcleos diana. Entonces ese equipo de banda ancha viene con una sonda adecuada para poder pues oscilar a todas las frecuencias. ¿Es la sonda la que le permite hacer eso? ¿O la sonda es diferente al Clockmaster? Ese Clockmaster realmente, la tarjeta que genera todas las frecuencias, pero la sonda debe tener esa capacidad, ¿sí? Las sondas actuales, por ejemplo, en los instrumentos que originalmente era Varian, después fueron Agilent y que ya desaparecieron del mercado. Había una sonda que le llaman OneProbe y era una sonda con ciertas características de sensibilidad para correr algunos experimentos que le llamamos de detección inversa. Pero esta sonda tiene la capacidad justamente para hacer la transmisión de todas las frecuencias que está generando la tarjeta que genera las radiofrecuencias para observar algún núcleo determinado. Y en Bruker esa sonda me parece que se llama Smart Probe, un probe inteligente. Entonces, se complementa a las dos partes, Diana. Tú podrías tener una sonda que tenga capacidad de hacer RMN multinuclear, pero si no tienes la tarjeta que genera esa capacidad, pues de nada te va a servir. ¿Sí? Esencialmente están optimizadas, bueno, las sondas antiguitas para observar protón, carbono y flúor, porque el flúor está muy cerca de la frecuencia de protón. Entonces un equipo, qué pena yo tan intensa, un equipo, por ejemplo, de 600 MHz de Bruker de hace por ahí 4 años podría tenerlo perfectamente. Yo pienso que lo tiene, claro que sí. Casi sí. Por defecto. Ajá. Nosotros tenemos un equipo de 600 MHz y más o menos por ahí se compró hace 4 años, 3 años quizás, 4. Y bueno, tiene estas características. Es difícil que un equipo moderno, debo aclarar, que vengan con imán superconductor, es muy difícil que no traiga esta capacidad para observar varios núcleos, tanto a nivel de la tarjeta generadora de frecuencias como a nivel de la sonda que se va a utilizar para ese equipo. Hay otros equipos que se venden, les llaman equipos de NMR Benchtop, de mesa de trabajo, que son equipos muy pequeños y que son interesantes, aunque son de baja frecuencia y son de imanes permanentes, no utilizan superconductores. Les hablaré un poquito más adelante sobre esto. Muy bien, esa era la última. Muchas gracias. Gracias, Diana, y gracias, doctor, por la respuesta. Ahora sí, si gusta, doctor, proseguimos con el curso. De acuerdo. ¿Están observando la pantalla ya compartida? Sí, ya podemos verla. Ok. Bueno, vamos a retomar la clase y vimos que para nosotros va a ser muy importante tener un campo magnético para observar el fenómeno. ¿Sí? Recuerden que las capacidades que tiene un núcleo con spin nuclear en la ausencia de un campo magnético, pues realmente las diferencias de energía son prácticamente imperceptibles. ¿Sí? Cuando ya el campo magnético está presente, entonces sí se generan X número de
estados poblacionales que dependen del número de spin. Recuerden que esta formulita define el número de orientaciones o de niveles de energía que va a tener un núcleo con spin en la presencia de un campo magnético externo. Cuando tenemos núcleos con spin de 1, pues entonces tenemos 3 niveles de energía que denominamos alfa, beta y gamma. Y cuando tenemos 3 medios, ahora vamos a generar 4 niveles de energía que denominamos alfa, beta, gamma y delta. Y así sucesivamente. Esta formulita la vamos a estar recordando permanentemente porque va a ser muy importante cuando analicemos nosotros la estructura fina de un espectro de resonancia o lo que conocemos como acoplamiento escalar. Vamos a tenerlo muy presente, entonces, que el número de spin va a ser muy importante. Incluso, como les mencionaba en la clase pasada, que va a ser muy importante para nosotros ver qué población del número total de spins tenemos en alfa con respecto al nivel beta, y lo mismo en estos otros 3 niveles y lo mismo en estos 4 niveles. La resonancia magnética nuclear tiene que ver con poblaciones relativas, ¿sí? de spins en los niveles de energía permitidos. Bien, y habíamos analizado el fenómeno todavía de una manera así muy general. Y vamos a ver cuáles son los requisitos para observar el fenómeno de resonancia. Y comentamos rápidamente que un núcleo con spin de 1 medio, como lo especifica aquí, en la presencia de un campo magnético externo, pues este spin va a estar precesando. Esa velocidad de precesión equivale a la frecuencia del espectrómetro según el campo magnético externo. Recuerden ustedes que vimos esta fórmula que le llamamos nosotros frecuencia del Larmor, y que esta fórmula podemos expresarla en términos de radianes y de frecuencia, ¿sí? Si dividimos esto entre 2pi, gamma H0 entre 2pi, nosotros vamos a tener la expresión de la frecuencia del Larmor en Hertz. Para que tengan entonces una idea, si expresamos en Hertz, un equipo de 100 MHz significa que ese spin, a esa frecuencia de 100 MHz, ese spin está girando alrededor de 100 millones de veces cada segundo. En un equipo de 300 MHz pues, estaría girando a 300 millones de veces cada segundo, y así sucesivamente. Bien, comentamos que para que podamos generar una transición de alfa a beta, pues necesitamos nosotros igualar esta frecuencia precisional. Y una vez que igualamos esa frecuencia precisional, pues estamos en condiciones de generar una transición o la absorción de energía de este estado de energía alfa a el estado de energía beta. Esta transición la vamos a generar entonces con ondas de radio, ¿sí? Vamos a ver un poquito más adelante más detalles de las ondas de radio que vamos a estar utilizando, ¿sí? Pero bueno, entonces aquí se alcanza el fenómeno de resonancia. En este momento ocurre la absorción, y una vez que nosotros estamos en el estado beta, este nivel de energía va a requerir de, vamos a llamarle campos magnéticos oscilantes. De hecho, una molécula, un núcleo en particular, tiene pues, un conjunto de campos magnéticos oscilantes. Imagínense la cantidad de imanes, porque estamos hablando de imanes microscópicos que tienen ciertas propiedades magnéticas. Recuerden, estamos hablando de momento magnético nuclear, que no es más que la potencia del campo magnético que genera ese núcleo en particular. Entonces, cuando nosotros llegamos a un estado beta, a diferencia de otros espectroscopías, les mencionaba, no va a haber una relajación eficiente si no tiene las condiciones adecuadas para que pase de beta a alfa nuevamente. Y en el proceso de emisión van a estar involucrados estos dos fenómenos de relajación
que le llamamos tiempo de relajación longitudinal y tiempo de relajación transverso, que vamos a ver. Por ahí tengo presente que Eduardo hizo una pregunta relacionada con esto y vamos a abundar un poquito más adelante cuando abordemos esta figura que le estoy mostrando con poblaciones de núcleos para generar lo que llamamos nosotros magnetización macroscópica. Bien, entonces la resonancia la podemos medir en esta etapa, la absorción o la emisión. Los espectrómetros viejitos, les vamos a llamar los espectrómetros, o los primeros espectrómetros comerciales utilizaban esta técnica. Y lo que se hacía era hacer un barrido continuo del campo magnético para generar o llegar a la condición del árbol para cada uno de las señales que van a aparecer en un espectro determinado. Y aquí lo que vamos a hacer es mandar todos los espines que están en exceso en el estado alfa y que están en condiciones de hacer la transición a beta, los mandamos todos y luego vamos a recibir el proceso de emisión con un detector. Es decir, vamos a ver cómo regresan estos espines al estado alfa, cada uno a su propia velocidad, porque les va a tomar su propio tiempo y su propia frecuencia. Y esa frecuencia, pues no es nada más que la posición en donde va a aparecer en una escala que le vamos a denominar espectro de resonancia magnética nuclear. Vamos a abundar más sobre esto desde una perspectiva un poquito diferente. De momento, quiero que les quede claro que para que podamos observar una señal de resonancia necesitamos niveles de energía bien definidos, una diferencia poblacional entre estos, mandar una radiofrecuencia de energía apropiada, una onda de radio, que va a hacer la transición, ¿sí? Y que esa transición va a generar una señal si medimos la absorción, ¿sí? Y del spin excitado podemos regresar al estado basal a través de un proceso, un mecanismo muy interesante, y podemos medir la emisión también de las señales. Más adelante vamos a abundar mucho más sobre esto. Bueno, esta sería una animación para que más o menos ustedes tengan idea de cómo estaríamos eventualmente ilustrando cuál es la frecuencia precisional y el movimiento que puede tener ese. Recuerden que la flechita representa el momento magnético, ¿sí? Es un vector, ¿verdad? Lo habíamos comentado ya cuando vimos momento angular orbital. Muy bien. Miren, es muy importante considerar cómo la potencia del campo magnético va a afectar la población de los niveles de energía. Nuevamente estamos considerando aquí núcleos con spin de 1 medio. Y vamos a ver nosotros que entre el estado alfa y el estado beta hay una diferencia de energía y una barrera energética, que esta la podemos satisfacer con una longitud de onda de radio apropiada. Pero si nosotros tenemos un campo magnético menor que otro, entonces esta diferencia en energía se incrementa. Mientras más potente sea el campo magnético, pues bueno, la diferencia en energía va a ser más importante. A ver, por aquí vamos a ver si puedo tener. Permítanme. En otras palabras, aquí podemos decir que este campo magnético es mayor que el otro campo magnético. Recuerden ustedes que la relación, entonces, en términos de frecuencia, decimos que es gamma, que multiplica el campo magnético externo dividido entre 2pi, expresado en hertz. ¿Sí? Muy bien. Recuerden que indistintamente van a encontrar por ahí en algunos textos que este campo magnético externo se representa ya sea por cualquiera de esas dos letras, digamos. Bien, entonces, si tengo una escala de campo magnético horizontal,
vamos a ver que la diferencia de energía entre alfa y beta pues va a ir creciendo. Y esto trae efectos poblacionales. Estos efectos poblacionales vamos a ver, por ejemplo, para esta condición, este campo magnético, que es menor al otro campo magnético externo. Si nosotros revisamos, el número de spines que hay aquí es una aproximación muy burda, pero bueno, ayuda a entender un poco el fenómeno. Pues vamos a ver que hay un ligero exceso de spines nucleares en el estado alfa. Recuerden que son los que tienen dirección paralela al campo magnético externo. Un pequeñísimo exceso de spines en estado alfa con respecto al estado beta. Si este campo magnético se incrementa, el campo magnético externo se incrementa, entonces la población en alfa va a ser más grande o la diferencia poblacional se incrementa entre alfa y beta. Bien, les puedo decir que, por ejemplo, en esta condición con un campo magnético de esta magnitud relativa a este otro, la señal de resonancia para esta condición va a ser más débil que la señal de resonancia que nos va a generar un equipo con un campo magnético más intenso. En otras palabras, si yo tengo 1 miligramo de muestra y tengo un espectrómetro de 100 MHz, pues la intensidad de la señal que va a generarse va a ser mucho menor a si yo mido esa misma sustancia, ese mismo miligramo de muestra, en un equipo de 500 MHz, por ejemplo. Entonces, por eso, pues la tendencia a tener campos magnéticos más intensos, más grandes, en general, esta es una de las razones fundamentales. Hay otra razón que vamos a ver un poquito más adelante, que le llamamos nosotros dispersión de campo. Bien, para que tengan ustedes una idea así muy general, bien, este es el campo magnético que nosotros necesitamos cuando el protón, nos estamos refiriendo al protón en particular. El protón a un campo magnético de 2.35 va a precesar a 100 millones de veces cada segundo o 100 MHz. Si el campo magnético es de 4 teslas, entonces va a precesar a 200 MHz. Si ustedes se fijan, es una relación completamente lineal. Vamos a poner nuevamente aquí nuestra ecuación. Es más, vamos a ponerla en radianes. Vean, si incrementamos el campo magnético, pues obviamente incrementa esto. Recuerden que esto es una constante, ¿sí? Y esa constante tiene un valor determinado para cada núcleo. Bueno, pues esa constante para protón hace, entre comillas, que a 2.35 teslas el protón tenga una frecuencia de 100 MHz, si lo expresamos en Hz. Si doblamos el campo magnético, multiplicamos esto, nos da 4.70, entonces el protón va a presar al doble. Ahí está clarísimo la relación lineal entre el campo magnético y la frecuencia del árbol. Si ahora tenemos 300 MHz, entonces el campo magnético quiere decir que es el triple de lo que teníamos anteriormente. Muy importante entonces que, fíjense bien, mientras avanzamos con la potencia del campo magnético, la fuerza del campo magnético, la diferencia entre alfa y beta se va incrementando. Y paralelamente vamos nosotros teniendo más población en el estado alfa. Esto evidentemente que es muy razonable, puesto que decimos que la barrera energética entre alfa y beta aquí es más grande que en este otro punto. Imagínense ustedes que tienen una serie de obstáculos que potencialmente pueden saltar ustedes, ¿no? Una barrera de 1 metro, pues bueno, muchos podrán saltarla muy bien. Y si incrementamos esa barrera a 2 metros, muchos ya podrán no brincarla. Estamos hablando que se va a ir incrementando la población de un lado de esa barrera. En este caso sería el spin alfa. Si la barrera es de 3 metros, pues evidentemente van a poblarse todavía más un lado de esta barrera. Y en este caso, pues estamos hablando de que se va a incrementar el nivel poblacional alfa. Ahora, la diferencia aún así es mínima, ¿eh?
es pequeñísima la cantidad de exceso de núcleos que vamos a encontrar en alfa. La resonancia magnética nuclear no compite con la espectrometría de masas en sensibilidad o sensitividad. La resonancia, su talón de Aquiles es eso. Es una técnica no tan sensible como la espectrometría de masas. Pero, sin embargo, tiene otras virtudes que la espectrometría de masa no tiene. Bien, vamos entonces a establecer una escala. Imagínense ustedes que tienen el cuadrante de un radio, ¿sí? Y si nosotros tenemos un campo magnético constante, podemos ver que a una frecuencia aparece el nitrógeno 14, el deuterio, el carbono 13, el fósforo 31, el talio 203, flúor 19 y protón. Se fijan que el flúor 19 y el protón están muy cercanos en energía. Pero veamos que a un campo magnético externo de 1.41 teslas, la frecuencia de protón, que es uno de los núcleos que nos interesa muchísimo, son 60 MHz. Yo utilicé equipos de 60 MHz cuando estudié mi posgrado. Y bueno, era divertido, eran equipos de onda continua. Y en ese equipo no podíamos ver carbono 13. No estaba la configuración para ver carbono 13, pero sí podíamos ver flúor 19 porque está cerca en frecuencia. Bien, noten la relación entre la frecuencia de protón con respecto a la frecuencia de carbono 13 que estoy resaltando aquí porque nuevamente las moléculas orgánicas pues, tienen carbono y tienen protón. Vamos a observar que el carbono 13 aquí su frecuencia es de 15 MHz. Ajá. Y vemos que 60 entre 15 nos da 4, ¿verdad? Es decir, si nosotros revisamos la ecuación de Larmor que está aquí ilustrada, decimos que si el campo magnético es el mismo y la frecuencia está cambiando para protón y carbono, quiere decir que entonces la constante giromagnética es la que está determinando la frecuencia de absorción de un núcleo. En otras palabras, podríamos nosotros manejar de manera muy aproximada que la constante giromagnética de protón es aproximadamente 4 veces la constante giromagnética de carbono 13. ¿Sí? Y entonces, fíjense bien, estamos hablando de que es un campo magnético constante. Es una relación que no vamos a perder de vista nunca, ¿sí? Si yo tengo, vamos a ver ahora un campo magnético de 705 o 703 teslas, pues entonces el protón va a cambiar de frecuencia y ahora tendríamos una frecuencia de 300 MHz. Si dividimos 300 entre 4, vamos a encontrar que el carbono 13 pues está procesando a una frecuencia de 75 MHz. A ver si estoy en lo correcto. ¿Sí? Entonces, estamos hablando siempre de esta relación 4:1. La constante giromagnética de carbono 13 es la cuarta parte de la de protón, o al revés, la constante giromagnética de protón es 4 veces más grande que la constante giromagnética de carbono. Si yo tengo un espectrómetro, entonces un campo magnético, pues vamos a poner por allí, doblamos 14 teslas. ¿Dónde está la plumita? Por acá está. Si yo tengo ahora un campo magnético de 14 teslas aproximadamente, es el doble de este campo magnético, pues entonces estaríamos hablando de un equipo de 600 MHz. ¿Sí? La frecuencia de protón ahora aparecería a 600 MHz. La frecuencia de protón. Y la frecuencia de carbono 13, entonces, ¿cuál sería? Pues la cuarta parte de eso, ¿verdad? 150 MHz. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en esta flecha que
está ilustrando una dirección. Encierra información interesante y muy importante. Dice incremento de gamma, es decir, el núcleo de estos que estamos viendo en esta escala, ya sea a 1.41 teslas o a 7 teslas, el núcleo de menor constante giromagnética es el nitrógeno 14, de los que estamos mostrando aquí. Sí puede haber otros núcleos con menor constante giromagnética que el nitrógeno 14. Y entonces decimos que la constante giromagnética se incrementa de izquierda a derecha. Y el protón, pues de estos núcleos que estamos observando aquí, es el que tiene la constante giromagnética más grande. El flúor 19 tiene una constante giromagnética muy cercana a la del protón. El único núcleo de los que yo por ahí recuerdo que le gana a protón, que tiene una constante giromagnética más grande, un poquito más grande, es el tritio. El tritio andaría del lado derecho de la frecuencia de protón a este mismo campo magnético. Bien, ahora dice aquí facilidad de observación. ¿Sí? Esto nos dice, entonces, que núcleos con constante giromagnética pequeña son más difíciles de observar que los núcleos con constante giromagnética grande. Y esto es un parámetro que tenemos que considerar siempre que vayamos a analizar cualquier otro núcleo diferente a estos. El flúor, podríamos entonces, simplemente por la magnitud de la constante giromagnética del flúor 19, pues es más fácil que observar que el resto de núcleos, con excepción del protón. Vamos a conjuntar lo que llamamos constante giromagnética con el número de spin y con la abundancia isotópica natural, que eso hace todavía más crítica la facilidad o la observación de algunos núcleos. Muy bien. Continuamos. Bien, a ver, regreso un poquito a la diapositiva anterior. Imagínense que aquí tenemos nosotros un cuadrante de radio, ¿sí? AM o FM, cualquiera de los dos, y que bueno, para que nosotros podamos observar nitrógeno 14, pues simple y sencillamente como en un radio, en un receptor de radio, pues tenemos que cambiar la sintonía, ¿verdad? Entonces sintonizamos nitrógeno 14, o sintonizamos deuterio, o sintonizamos fósforo 31, y así sucesivamente. Les comentaba hace un momento que en la actualidad los espectrómetros de resonancia modernos, si tenemos un poquito más de dinero para subirle el costo, pero las capacidades del equipo también, podemos ver núcleos, más de un núcleo simultáneamente, si tenemos más de 2 receptores. En otras palabras, si ustedes tienen solamente un radio, un receptor de radio, pues solamente pueden escuchar una estación a la vez. Pero si quieren escuchar 2 estaciones simultáneamente, pues tiene que tener otro radio, ¿sí? En resonancia no tendría que comprar otro equipo, ¿sí? Simple y sencillamente tendrías que comprar un receptor adicional para estar utilizando los 2 receptores simultáneamente. Eso es posible y eso está ofreciendo una cantidad de ventajas impresionante, porque imagínense que puedo estar colectando un experimento con la frecuencia de observación en protón y puedo estar colectando simultáneamente algo en la frecuencia de nitrógeno 15. El nitrógeno 14 no es tan bueno para ser observable. Se prefiere el nitrógeno 15. Lo vamos a ver en un momentito más. Ahora, ¿qué pasa en una estación de radio? Cuando ustedes sintonizan en una estación de radio, ahí vamos a encontrar una riqueza de frecuencias sonoras. La voz del locutor, la voz del instrumento, del cantante, etc. Hay muchas frecuencias en una frecuencia determinada, muchas frecuencias sonoras.
¿sí? Entonces, ¿qué pasa si nosotros sintonizamos un núcleo de estos? Podemos tener otro tipo de frecuencias, una variación de frecuencias de protones que puedan tener frecuencias relativamente diferentes o ligeramente diferentes, flúors que puedan tener frecuencias ligeramente diferentes. Sí. Cuando se descubrió esto, yo me imagino que estaban haciendo una fiesta como nunca cuando se descubrió justamente el desplazamiento químico. Lo vamos a ver muy, muy rápidamente en unas próximas diapositivas ya. Bien, entonces, si nosotros sintonizamos protón, fíjense bien, aquí estamos observando las moléculas orgánicas en la frecuencia de protón. El agua, pues tiene protones. El paradioxano, pues tiene protones. La acetona tiene protones. El ciclohexano tiene protones. El terbutanol tiene protones. Solamente está puesta la frecuencia de los metilos del terbutanol, no del alcohol. Y bueno, aquí tenemos también otra sustancia que vamos a usar como una sustancia de referencia y le vamos a asignar un valor de 0. Esta sustancia de referencia es el tetrametilsilano, silicio con 4 metilos y tiene muchas características interesantes esta molécula para usarse como sustancia de referencia. Lo vamos a discutir muy pronto. Con relación a esta sustancia de referencia, fíjense bien que esa riqueza que yo les mencionaba de frecuencias de protones diferentes, porque hay moléculas que tienen propiedades químicas diferentes, entornos químicos diferentes, y por lo tanto podemos nosotros observar los protones de sustancias a diferente frecuencia. Si yo mido la distancia desde el tetrametilsilano al cual le asignamos arbitrariamente 0, una referencia relativa de 0, no es una referencia absoluta, simplemente a la señal del tetrametilsilano le damos el valor de 0, y en relación a vemos que los 3 metilos del terbutanol aparecen a 83.4 Hz. Los protones del ciclohexano a 97.8 Hz. Los de la acetona 112.2 Hz. Los del paradioxano 228 Hz. Y los del agua 308 Hz. Esto aún en un equipo de 60 MHz. Si yo tengo un equipo de 100 MHz, estas mismas sustancias pues van a tener una frecuencia diferente. Ahora el terbutanol va a estar a una distancia del tetrametilsilano de 139 Hz y así sucesivamente hasta llegar al agua, que el agua ya va a estar a una frecuencia de 514 Hz. Escuchen bien las unidades. Ya no estamos hablando de megahertz, estamos en una escala de Hz. Muy bien. ¿Qué significa esto? Entonces, si nosotros recordamos la ecuación del árbol, pues vamos a ponerla nuevamente aquí y vamos a seguir utilizándola. Quiere decir que los protones del agua tienen una frecuencia del árbol determinada. Los del paradioxano diferente a los del agua. Los de la acetona tendrían una frecuencia diferente también. Ajá. Perdón. Algo ocurrió con la pluma esta, ya está. Y vamos a poner frecuencia del árbol B' y esta también sería una frecuencia diferente a las otras y así sucesivamente. Ajá. Aquí serían 4. Muy bien. Entonces, ¿por qué tienen frecuencia diferente? Porque recuerden que la constante no cambia. Entonces, ¿qué está cambiando? Fíjense que está cambiando el campo magnético. El campo magnético que realmente siente en cada una de estas sustancias
es ligeramente diferente al campo magnético relativo entre ellas. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, en este caso, nosotros tenemos un campo magnético de esta magnitud, aquí tenemos un campo magnético de esta magnitud y así sucesivamente. Ajá. Cada una de esas señales experimenta un campo magnético muy pequeñísimo en magnitud, pero diferentes entre ellos. Y la resonancia es capaz de resolver esas diferencias. ¿Sí? Y esto genera lo que entonces nosotros conocemos como desplazamiento químico. Pero bueno, sabemos que hay espectrómetros de 60 MHz, hay de 90 MHz, hay de 100 MHz, hay de 300, de 500, 600, 800 MHz, etc. Y entonces, esto creaba un conflicto, ¿verdad? Si yo tengo ahora un espectrómetro de 500 MHz, pues la frecuencia de estas señales va a cambiar. ¿Sí? Y bueno, para homogenizar en un número que podamos nosotros determinar a partir del TMS, pero que no varíe dependiendo de la frecuencia del espectrómetro, pues se creó este concepto de las partes por millón. Y las partes por millón no es más que la distancia en hertz a partir del tetrametilsilano multiplicado por 1.000.000, ¿sí? Son partes por millón, entre la frecuencia del espectrómetro. En otras palabras, si aquí estamos en un espectrómetro de 60 MHz, pues multiplicamos 83.4 por 10 a la 6 y lo dividimos entre 60 MHz o millones de hertz. Si quitamos los millones de aquí y los millones de acá, pues dejamos nada más el número 60. Si dividen ustedes 83.4 entre 60, les va a dar 1.39. ¿Sí? Ese número lo estoy tomando de aquí, porque es más fácil dividir este número en 100. ¿Sí? 1.39 en 100, perdón, 139 entre 100, pues es 1.39. 163 entre 100 es 1.63. 514 entre 100, pues es 5.14. Si ustedes lo pueden hacer por ahí con su calculador para que se convenzan, 308.4 entre 60 les va a dar 5.14. Por lo tanto, nosotros podemos expresar la distancia relativa de las señales que aparecen en el espectro de resonancia en términos de hertz. Pero lo más práctico, lo más conveniente y lo más universal es expresarlas en partes por millón, porque eso unifica el mismo número independientemente de la frecuencia del espectrómetro que nosotros estamos usando. ¿Sí? Muy bien, vamos a ver cómo surge esto. Vamos a, déjenme ver, ok, lo vamos a explicar aquí, déjenme. Bien, a ver si queda un poquito de espacio aquí. Vamos a trazar una línea aquí, esa línea no me gustó. Vamos a trazar otra porque le hice accidentalmente. Uy, vamos a ver. Imagínense ustedes que aquí está el 0, el tetrametilsilano. Y que aquí tienen ustedes, bueno, pues una sustancia que aparece en, un poco torpe con las plumas estas digitales. Entonces, una sustancia que aparece a cierta cantidad de hertz, pero podemos decir que es una parte por millón. Ajá. Bien, pues esa sustancia está a una parte por millón. No estamos poniendo aquí a qué frecuencia estamos midiendo la señal, es decir, en qué espectrómetro. Pero vamos a asumir que estamos utilizando un espectrómetro de 100 megahertz. Entonces, pongamos aquí el 100 millones de hertz, ¿verdad?
Entonces, una parte por millón, si anulamos los millones aquí, nos dice que una parte por millón equivale en ese equipo de 100 MHz a 100 Hz. ¿Sí? Si ahora yo tengo un equipo de 200 megahertz o millones de hertz, entonces una parte por millón en este equipo pues equivale a 200 hertz. ¿De acuerdo? En un equipo de 500 megahertz, pues entonces una parte por millón vale 500 hertz. ¿Se fijan cómo se van retirando las señales o se van alejando con respecto a la sustancia de referencia tetrametilsilano conforme aumenta el campo magnético externo? 2 partes por millón en un equipo de 500 MHz, pues valen 1000 Hz. 3 partes por millón, 1500 Hz. 4 partes por millón, 2000 Hz y así sucesivamente. Y si tengo un equipo de 800 MHz, pues ahora una parte por millón equivale a 800 Hz. Espero que claro esto porque hay que hacer las conversiones posteriormente. Podemos hacer algunos ejercicios para que nos quede más claro esto. Simplemente la parte por millón multiplíquenla por el número de hertz que les quedan cuando ustedes anulan esos 6 ceros de la frecuencia del espectrómetro. Bien, esta tablita encierra mucha información, mucha información, porque vamos a empezar a asociar muchas cosas y que vamos a correlacionarlas para ver qué núcleos son más fáciles de observar que otros. Ajá. Tenemos un número representativo de núcleos. Nuevamente, estoy resaltando los que nos interesan para moléculas orgánicas, protón y carbono. En esta segunda columna tenemos nosotros el número de spin de cada uno de estos núcleos. Si fijan que protón y carbono tienen spin de un medio, afortunadamente, después vemos por qué afortunadamente. El deuterio tiene spin de 1, ¿sí? El borón spin de 3 medios, oxígeno 17, miren, 5 medios, cloro 35, 3 medios. ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta el número de spin, porque eso va a estar vinculado directamente con la facilidad de absorción, de observación de un núcleo. Otro parámetro que evidentemente influye mucho en la facilidad de observancia o de observación de un núcleo, pues bueno, pues es qué tan abundante es en la naturaleza. Vemos aquí que de el número total de isótopos de hidrógeno, que es protón, deuterio y tritio, tenemos que de cada 100.000 núcleos, 99.985 son de protón y tan solo 15 son de deuterio. El tritio prácticamente es inexistente. Recuerden que es un elemento radiactivo y que tiene un tiempo de vida media alrededor de 12 años, más o menos. Y entonces estos son isótopos estables, tanto el protón como el deuterio. Pero vean la cantidad de cada 100.000 núcleos. Hay 99.985 de protón y tan solo 15 de deuterio. Y pues eso ya nos da una idea clara de que el deuterio es muy difícil de observar comparado con el protón. Y esta abundancia natural en el borón es de 80.42, más o menos de 80%. El boro 10 es más o menos 20%. Y fíjense el carbono 13, tan solo 1.1%. En otras palabras, de cada 100 núcleos o cada 100 moléculas que tengan carbono, vamos a asumir una molécula muy simple, el metano. De cada 100 moléculas de metano, recuerden que aproximadamente 99 tienen carbono 12 y aproximadamente una es de carbono 13. Entonces, la abundancia isotópica de carbono con respecto a la abundancia isotópica de protón, pues ya nos dice por qué medimos más fácilmente los espectros de protón que los de carbono.
cuesta más trabajo observar los espectros de carbono 13 porque es más escaso en la naturaleza. Nitrógeno 14 es bastante abundante. Y el nitrógeno 15, ¿sí? Esta es una muy útil comparación. El nitrógeno 15 es tan solo 0.37%. Si multiplicamos esto, lo llevamos a 10.000, pues bueno, 9.963 átomos de nitrógeno 14 por tan solo 37 de nitrógeno 15. Pero vean el spin. El carbono 14 tiene spin de 1 y el nitrógeno 15 tiene spin de 1,5. ¿Sí? Y fíjense ustedes que si ustedes me dicen o le encargan a alguien, oye, quiero un espectro de nitrógeno 14, lo más probable es que te diga, mejor de nitrógeno 15, ¿sí? Pero ¿cómo está eso? Si el nitrógeno 15 es escaso comparado con el nitrógeno 14. ¿Recuerdan que yo les dije que los cuadrupolos son más difíciles de observar que los dipolos? Los núcleos con spin de 1,5, como el nitrógeno 15, carbono 13 y protón, que tiene spin de 1,5, el flúor 19 también, que está en esa columna también, pues son fáciles de observar, son dipolos. Y los que tienen spin superior a 1,5, a partir de 1, por ejemplo, el deuterio, o el nitrógeno 14, pues entonces son cuadrupolos. Y ya por ese simple hecho, yo tengo un cuadrupolo y tengo abundancia natural baja, me cuesta mucho trabajo observar. Este es el caso del deuterio. ¿Sí? El deuterio tiene spin de 1, es un cuadrupolo y tiene una abundancia natural muy baja. Por lo tanto, pues simple y sencillamente por la razón de que el nitrógeno 15 tiene spin de 1,5, es preferible medir nitrógeno 15 que nitrógeno 14. Adicionalmente, las señales son más simples cuando tenemos spines con 1,5. Ahora el oxígeno 17, pues imagínense la abundancia natural y un spin todavía más grande, pues lo hace verdaderamente todo un reto observarlo. Sí se observa, por supuesto. Nuevamente, si tenemos una sonda multinuclear, pues es posible analizarlo y con un buen tiempo de adquisición y un equipo con un campo magnético relativamente alto. Bien, esta columna está relativa al protón, ¿sí? Y le vamos a denominar sensitividad natural. Y esa sensitividad natural, pues bueno, tiene relación con la constante giromagnética. ¿Sí? Núcleos, recuerdan que núcleos con constante giromagnética grande son más fáciles de observar que núcleos con constante giromagnética pequeña. Entonces, por lo tanto, pues ¿cómo asociamos la constante giromagnética? Pues con su frecuencia. La magnitud de la constante giromagnética la podemos asociar con su frecuencia, que eso lo vamos a analizar en esta columna. Pero bueno, de momento, esta sensitividad o sensibilidad natural la vamos a correlacionar o a relacionar con el protón. Le damos un valor arbitrario de 1. Y a partir de ahí tenemos números menores. Fíjense que el flúor es 0.83 con respecto a 1. Pues es un valor relativamente grande. ¿Qué tiene a favor el flúor? Spin de 1,5, 100% de abundancia natural. ¿Sí? Es solamente un isótopo, el flúor 19, es decir, no hay flúor 18 ni flúor 20. No le gusta hacer ni flúor 18 ni flúor 20. Le gusta hacer flúor 19. Hay 100% abundancia isotópica de flúor 19 y tiene spin de 1,5. Y eso lo hace muy competitivo con el protón en términos de sensitividad natural. Ahora, si combinamos la abundancia natural y la sensitividad natural,
vamos a generar esto otro que está aquí, estos otros valores en esta columna, y le vamos a llamar receptividad relativa a carbono 13. Se fijan que le damos un valor unitario aquí al carbono 13 y este es nuestro valor de referencia. Aquí hay una relación para calcular la receptividad. Si nosotros multiplicamos la abundancia isotópica de carbono 13, aquí tenemos 1.108, por la sensitividad natural, que es 0.0159, pues nos da este valor. Si ustedes dividen este valor entre sí, en sí mismo, pues esto nos da un valor unitario, por eso tenemos un valor de 1. Y las otras receptividades se calculan justamente la abundancia isotópica de cualquier núcleo, vamos a asumir que es el protón, 99.985 multiplicado por la sensitividad natural, que es 1, dividido entre este número, 0.0176172, nos da este valor, 5.677. ¿Qué significa esto? En principio que el protón nos va a dar una señal 5.677 veces más grande, más intensa que la del carbono 13. Si consideramos las mismas condiciones de observación. ¿A qué me refiero con esto? En el mismo espectrómetro. Con las mismas condiciones o de repeticiones del experimento. ¿Sí? Lo vamos a revisar esto cuando veamos número de escanes o número de transientes, el número de veces que se repite un experimento para ir acumulando señal. Bien, entonces esto les da una idea clara de que el protón es muy fácil de observar. ¿Quién otro núcleo? ¿Cuál otro núcleo, perdón? Pues el flúor, 4.730 veces más sensible o receptivo que el carbono 13. Ajá. ¿Qué tiene a favor el protón y el flúor? Una sensitividad natural, es decir, una constante giromagnética grande y una abundancia isotópica grande y un spin de 1 medio. Son dipolos. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. 3 parámetros influyen sobre la facilidad de observación de un núcleo. Su número de spin, que sea un dipolo, su abundancia isotópica, que sea alta, y que tenga una constante giromagnética grande. Con estos 3 requisitos, pues entonces ahora sí a medir ese núcleo, porque va a ser muy fácil de observar. Y bueno, el protón es muy fácil de observar. Bien, vamos a esto, a la frecuencia, que yo les decía que en esta columna está relacionada a la constante giromagnética. A un campo magnético de 2.35 telas, el protón absorbe a 100 MHz. Fíjense que es la cuarta parte de la frecuencia de carbono, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la constante giromagnética de carbono 13 es una cuarta parte de la constante giromagnética de protón. Entonces, la frecuencia de observación de un núcleo la determina el valor de su constante giromagnética. ¿De acuerdo? Muy bien, esto también es importante. Les comentaba yo que se utiliza una escala de resonancia con relación a una sustancia de referencia y que cuando medimos protón, cuando medimos carbono 13, incluso deuterio, pues utilizamos tetrametilsilano. Y este tetrametilsilano pues tiene muchas ventajas, ¿sí? Es un compuesto de muy volátil, de muy baja reactividad. Ustedes lo ponen mezclado con la molécula que van a observar, con el analito, y difícilmente va a reaccionar. ¿Sí? Difícilmente va a reaccionar el tetrametilsilano. Como es muy volátil, simplemente ustedes recuperan su muestra y el tetrametilsilano pues se va a evaporar rápidamente. No sé si anda alrededor de unos 32 grados Celsius. El punto de ebullición, entre 28 y 32, no debo andar muy equivocado. Bien,
La sustancia de referencia que vamos a utilizar, pues debe contener el núcleo que vamos a observar. Por ejemplo, para boro 11, plus trifluoroboroeterato. Se puede utilizar otra sustancia de referencia. Esta molécula, bueno, la pongo aquí como sustancia de referencia, es muy reactiva. Si ustedes ponen en contacto directo el trifluoroboroeterato con su analito, su molécula que van a observar, lo más seguro es que la vaya a destrozar. Es un ácido Lewis muy fuerte y entonces no es conveniente que esté en contacto directo con la molécula que ustedes van a analizar. Bueno, pero se puede hacer encapsulándolo en un capilar, ¿sí? Y lo vamos a usar, como decimos, se usó trifluoroboroeterato, ¿sí? En capilar como referencia externa. Y el tetrametilcilano, como está en contacto con la sustancia que se analiza, pues decimos que se usa como sustancia de referencia interna. Bien, para observar nitrógeno 15, pues puede usarse amoníaco. También estoy poniendo una sustancia de referencia muy agresiva, ¿sí? También se debe poner en un capilar, pero hay otras sustancias para utilizar como referencia menos agresivas para que no les ocasione algún problema en su analito. Muy bien, bueno, recordar nada más que la distancia entre alfa y beta para espines con un medio tiene que ver con la constante giromagnética si el campo magnético es constante. ¿Sí? En otras palabras, perdón, ya se me cayó mi pluma. En otras palabras, si asumimos que nosotros tenemos aquí un campo magnético constante, entonces, pues, ¿qué está ocurriendo aquí? Que el carbono 13 tiene una diferencia de energía entre alfa y beta menor que el protón. Es decir, si nosotros le damos un valor unitario a este valor de delta E, arbitrariamente delta 1, acá la distancia entre alfa y beta vale aproximadamente 4. ¿Sí? Y recuerden que eso todavía favorece una población mayor en alfa. Esto está relacionado entonces con la constante giromagnética, que aquí es más grande y aquí es más pequeña. ¿Por qué relación? Pues una relación de 4:1 más o menos. Esto es lo que denominamos nosotros en esta columna sensitividad natural. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de poblaciones relativas, se utiliza esta ecuación, la distribución, que nos da la distribución térmica, ¿sí? De Boltzmann. ¿Cuántos espines hay en el nivel de energía alfa con respecto al nivel de energía beta? Miren, este cálculo lo hice yo utilizando estos parámetros con una de estas formas, diferentes formas de la distribución térmica de Boltzmann, y el punto flotante de la calculadora no alcanza a diferenciar o a ponerme todos los números después del 0 para hacer una diferencia. No necesariamente debe estar al doble, ¿sí? Pero bueno, de una manera más o menos estimada, podríamos decir que a un campo magnético de 2.35 teslas, estamos hablando en todos los casos de la frecuencia de protón, por cada millón de núcleos a temperatura ambiente, 298 Kelvin, 25 Celsius, pues bueno, tenemos aproximadamente en exceso en alfa 16 núcleos. Cuando yo utilizo un espectrómetro de 2.35 con un imán de 2.35 telas. Si utilizo uno de 200 MHz o de 4.70 telas, el imán, pues esto prácticamente se duplica y así sucesivamente. Pero siguen siendo números muy pequeños. Por eso yo les mencionaba hace un momento que la resonancia pues es una técnica de baja sensibilidad comparada con otras espectroscopías. Por ejemplo, en el caso de la espectrometría de masas, pues bueno, la espectrometría de masas
sin problemas del orden nanogramos, incluso picogramos, se pueden observar, depende de las capacidades del equipo, pero en resonancia pues andamos ya en el orden de milimolar o microgramos y nos cuesta trabajo, ¿sí? Comparativamente con masas, pues no podemos competir. Es una técnica de baja sensibilidad, pero bueno, tenemos algunos núcleos que nos dan mucha información estructural, como es el protón, que abunda en las moléculas orgánicas y que es un núcleo fácilmente observable. Hay muchos grupos punteros y desarrolladores de técnicas nuevas en resonancia que están trabajando en lo que llaman resonancia rápida. Hay una técnica que se llama polarización nuclear dinámica que mejora mucho la sensibilidad, ¿sí? Cómo hacer que la población en alfa crezca para que yo tenga muchos núcleos, una diferencia importante en alfa, para poder observar más fácilmente mi espectro de resonancia. Bueno, hay verdaderamente muchas técnicas para hacer eso. De hecho, hay todo un capítulo de resonancia que se llama transferencia de polarización, que vamos a ver más adelante, en donde podemos utilizar el protón, que es fácilmente observable, para que le ayude a otros núcleos, esencialmente el carbono 13, a ser más fácilmente observables a través de este concepto que denominamos transferencia de polarización o transferencia de población. Ven, este ejercicio me gusta citarlo mucho, lo tomé de un libro del doctor Joseph Nathan, que editó la OEA hace algunos años. Y yo tengo pues una copia de esta secuencia de espectros obtenidos a diferentes campos magnéticos o a diferentes frecuencias. Son espectros de protón, ¿sí? Recuerden que podemos sintonizar carbono y tener espectro de carbono. Podemos sintonizar flúor y tener el espectro de flúor, de los flúores que estén presentes. Pero en este caso son las señales de los protones de esta molécula que se llama azuleno, si no me equivoco. Bien, a 30 MHz está todo amontonado. ¿Cuánto vale una parte por millón en ese equipo de 30 MHz? Pues 30 Hz. Si nosotros duplicamos el campo magnético, pues ahora los protones van a aparecer a una frecuencia de 60 MHz. Y a 60 MHz, estas señales empiezan a tener una separación. ¿Por qué? Porque ahora una parte por millón vale el doble del anterior. Es decir, una parte por millón vale 60 Hz. Y en un espectrómetro de 100 MHz, ahora valdría una parte por millón 100 Hz. ¿De acuerdo? Y fíjense ustedes, si cambiamos ya una frecuencia de 220 MHz, las señales, ¿qué forma tan diferente tienen con respecto a los 30 MHz? Les mencionaba yo anteriormente que esto se conoce como dispersión de campo. Y por eso queremos espectrómetros más potentes, imanes más potentes. Bien, pues entonces, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues está ocurriendo que la separación entre las señales se va incrementando. Y a estos espectros les denominamos espectros de orden complejo o de segundo orden. Y ya tiene una tendencia clara a un espectro de primer orden. Un espectro de primer orden es mucho más fácilmente interpretable que un espectro de segundo orden. A mí me interesa mucho ver la multiplicidad de las señales. Aquí tengo una señal doble, una señal triple, una señal triple, una señal doble y una señal triple. Esta multiplicidad me va a dar la oportunidad de conocer fragmentos moleculares, ¿sí? Si estoy observando la frecuencia de protón, voy a observar entonces conectividad en una molécula. ¿De acuerdo? Quiero que ustedes se fijen qué está ocurriendo
con la diferencia de energía entre alfa y beta conforme me estoy desplazando a esta frecuencia. Pues se va separando, ¿verdad? Entre alfa y beta se va separando, se va separando y se va separando. Pero quiero que observen que el grosor de la línea se va incrementando en el estado alfa. Y esto significa entonces que en el estado alfa tenemos más población, ¿sí?, en el espectrómetro de 120 MHz que en el espectrómetro de 30 MHz. Si queda claro esto, recuerden que ahora una parte por millón en este espectrómetro vale 220 Hz. Entonces, por lo tanto, tenemos una distancia más grande entre cada parte por millón. En términos de Hertz, la distancia crece. En términos de parte por millón, van a ser los mismos desplazamientos químicos. ¿Sí? Recuerden que las partes por millón las usamos para hacer homogeneidad entre los espectrómetros y tener un mismo número, un mismo parámetro que nos diga a qué posición relativa aparecen las señales con respecto a la señal del tetrametilsilano. Es muy importante entonces que nosotros tengamos espectros pues de primer orden, porque vamos a ver cuando lleguemos justamente al análisis de esta multiplicidad de señales, de esta estructura fina de las señales, vamos a ver que esto nos da mucha información estructural. Bien, esto es una serie de espectrómetros. Le estoy poniendo la crema innata de los espectrómetros más recientes y que tienen, pues vean las dimensiones que tienen, ¿no? La electrónica ha mejorado mucho. Si se fijan, este es un espectrómetro Varian. Les comentaba yo que Varian, lamentablemente para los que nos quedamos con espectrómetros de Varian, ya no produce espectrómetros, pero son equipos extraordinarios. Tenemos nosotros un equipo que está acercando, o sea, los 30 años de uso, un equipo de 300 MHz, y todavía le estamos sacando provecho. Pero bueno, quizás la tecnología, cuando desarrollaron el espectrómetro o el imán para trabajar a 900 MHz en la frecuencia de protón, pues no estaba tan optimizada. Bruker genera equipos de alta frecuencia, mucho más compactos, con tecnología pues mucho más reciente. Y bueno, aquí tenemos un equipo de 1000 MHz y un equipo de 1.2 GHz. Desconozco si en América Latina ya habrá algún equipo de 900 MHz. Quizá Brasil. Brasil tiene una cultura de la resonancia muy sólida. Y bueno, probablemente tengan un equipo de 900 MHz. En México el más grande que tenemos es de 750 MHz. Afortunadamente está en el Instituto Politécnico Nacional. Muy bien. Esto es nada más un poquito de que entendamos cómo va desarrollándose la tecnología de los imanes. Les puedo comentar que el 60% del costo de un equipo de resonancia es del imán. A lo mejor me queda un poquito corto. ¿Sí? El imán es muy caro, es una tecnología extremadamente sofisticada. Imagínense hacer una bobina para generar esos campos magnéticos, pues debe ser una bobina con un alambre muy fino, porque recuerden que el número de vueltas que damos en una bobina y al pasar la corriente eléctrica, pues va a generar un campo magnético. Todo movimiento de electrones está asociado con un campo magnético generado y viceversa. Muy bien. Entonces, les comento, estos son imanes superconductores. Yo llegué a utilizar imanes imanes permanentes. No imanes permanentes. Y imanes electroimanes. Se conectaban a la luz y bueno, una bobina también que hacía pasar una corriente de electrones y esa corriente de electrones generaba un campo magnético. Pero de pronto había cortes de energía eléctrica y pues entonces ya no podíamos medir el fenómeno
Pues evidentemente porque ya no había imán. Y recuerden que el imán pues es muy importante. Otro inconveniente es que cuando se volvía a restablecer o se restablecía la corriente eléctrica, pues entonces había que hacer un ajuste porque el imán cambió de temperatura y era un poquito complicado utilizar esos equipos, pero muy divertido, por cierto. Y bueno, muchas generaciones crecimos con esos equipos y le sacamos bastante jugo, bastante provecho. Ahora, los imanes superconductores. Pues bueno, la tecnología es bastante sofisticada. Recuerden que un superconductor tiene características muy, muy interesantes que a cierta temperatura pues oponen cero resistencia al flujo de electrones. Entonces, una vez que alcanzamos esa temperatura de superconducción, pues esos electrones están girando de manera permanente y generan campos magnéticos muy potentes. Cuando se instala un equipo de estos, los imanes llegan desenergizados, ¿sí? Nada más que hay que especificar en qué lugar se va a instalar, porque ya no lo van a mover. Una vez que ustedes lo instalan, difícilmente lo van a mover conservando el campo magnético. ¿Por qué? Porque el campo magnético lo vamos a generar con un superconductor cuyas propiedades de superconducción se dan a la temperatura del helio líquido. Entonces, una vez que el imán se instala, se va a enfriar. Este imán tiene varias cámaras, un espacio, un reservorio donde está la bobina del superconductor y que va a quedar sumergida en helio. Después viene una cámara de vacío para aislar el helio pues de cualquier comunicación con el externo, cualquier influencia externa, temperatura, porque si no el helio pues se nos va a evaporar. Imagínense 4 Kelvin. Y por otro lado, pues también tenemos una cámara de nitrógeno líquido. Se enfría primeramente con nitrógeno líquido, se preenfría, se hace el vacío del imán, un vacío bastante intenso. Y bueno, una vez que ya está bajo especificaciones, se empieza a enfriar con helio líquido. Y una vez que ya está con el helio líquido estable, pues se mete una corriente eléctrica con un amperaje altísimo y poco a poco empieza a alimentarse electrones esa bobina superconductora y una vez que llegamos a la frecuencia de observación en este caso, pues por ejemplo, 900 MHz de observación de protón, el agua. Pues ahí ya se quita la alimentación de electrones y mágicamente quedan los electrones en esa matriz, en ese superconductor, pues dando vueltas y generando un imán, sin necesidad de corriente eléctrica ni nada. Es una maravilla tecnológica, es una propiedad importantísima que bueno, la superconducción va a revolucionar la humanidad cuando nosotros tengamos superconductores a temperatura ambiente. Hay avances interesantes, por ahí el grafeno ofrece algunas alternativas muy interesantes, el famoso grafeno rotado, que son conceptos muy novedosos y que se puede llegar a superconducción con materiales bajo ciertas condiciones a temperatura ambiente. Falta todavía, pero cualquier rato los físicos nos dan una buena sorpresa, como lo han hecho siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Por otro lado, sí hay imanes. Bruker vende algunos imanes. No, perdón, estoy equivocado. Esto que ustedes ven aquí en el equipo de 1000 MHz o de 1 GHz es una criosonda. La sonda está aquí abajo del imán, ¿sí? Aquí es donde es una antena transmisora y una antena receptora. Y tenemos aquí una criosonda que trabaja a base de helio líquido.
y ese helio líquido va a pasar y a enfriar la electrónica de esa sonda para incrementar la sensibilidad del núcleo de observación. Y eso ayuda muchísimo a, como les decía hace un momento, que uno de los inconvenientes de la resonancia es la sensibilidad, pero se puede utilizar una sonda que trabaja a base de helio, un compresor con helio. Podemos enfriar la electrónica de esa sonda y también existen criosondas que trabajan, Bruker tiene criosondas que trabajan con nitrógeno líquido y para enfriar justamente la electrónica de esa sonda. Sí hay superconductores que trabajan a temperatura de nitrógeno líquido, pero ignoro qué características tengan esos superconductores. A lo mejor no se pueden hacer una bobina tan fácil como los materiales de superconductores de estos imanes. Bien, esto es una historia. Yo he visto ya 3 imanes en nuestro, bueno, 4 porque un imán nos lo cuenchearon. Es un término que se utiliza cuando el helio líquido se escapa abruptamente del imán, de donde está el receptor, el reservorio, perdón, está la bobina superconductora, por algún impacto, porque generó escarcha al momento de las recargas. Hay que estar reponiendo el helio líquido y el nitrógeno líquido con el tiempo, porque se van consumiendo. Y si no usamos el equipo, de todas maneras hay que estarlo alimentando, porque si no se nos muere el imán. Y recuerden, si no hay imán, no hay resonancia. Y en alguna ocasión, pues hubo un accidente y si se cuenchó el equipo, se botó el helio, se pierde la capacidad de superconducción, no hay magnetismo y hay que volverlo a reenergizar. Entonces, por eso digo que 4 veces, como tenemos 3 equipos, pues 4 veces he visto la energización de nuestros equipos. Una tarea muy interesante. Los ingenieros que han venido a hacer las tareas verdaderamente son muy hábiles y siempre estoy ahí pues robándoles un poco de su tiempo, haciéndoles preguntas, porque es muy bonito ver el proceso. Bien, andamos de tiempo, todavía, bueno, tenemos, caray, ya estamos en tiempo, ¿verdad, Mauricio? Sí, ya son 1 minuto para las 7. 1 minuto, ok. Sí. Bueno, de tarea por ahí, vayan revisando desplazamiento químico. Y aunque ya lo he estado mencionando en esta plática, vamos a entrar a más detalles de desplazamiento químico, porque es un tema fundamental pues, para ir alimentándonos de información, y en algún momento dado van a venir los espectros para empezar a hacer ejercicios y a determinar la estructura en base a los espectros. Si tienen alguna pregunta, con todo gusto, si nos dan unos par de minutos, 3 minutos, quizás 5, no sé cómo anden de tiempo, pues con todo gusto. Tú diriges, Mauricio, por favor. Muchas gracias, doctor. La lista de asistentes ya la descargué. Si alguien tiene que retirarse porque tenga otro compromiso, pues puede hacerlo ya. Hay un par de preguntas y una mano levantada. Tomamos 5 minutos y las que queden pendientes, ¿le parece bien si las retomamos mañana? De acuerdo, Mauricio. Muy bien. María Fernanda Ramírez Ayala pregunta, ¿los deuterados o blancos para calibrar el equipo de RMN son costosos? Sí, hay sustancias de referencia. Sí tenemos un conjunto de sustancias de referencia para estar calibrando regularmente el equipo. Y como son soluciones con alguna sustancia de cierta pureza, les ponen algunos aditivos incluso para medir ciertas propiedades de los núcleos y calibrar el equipo. El equipo hay que estarlo calibrando regularmente, como les digo, haciendo sintonía. Muchas ondas, Bruker tiene unas ondas preciosas, donde va integrada allí la electrónica, una buena parte de la electrónica para hacer sintonía automática, de tal manera que
Ustedes pueden ir de protón a carbono o a cualquier otro núcleo de una manera automática y muy fácil. Pero debemos de tener siempre, cualquier espectroscopista o encargado de un equipo de resonancia, un conjunto de estándares para estar haciendo calibraciones de ancho de línea, la potencia del pulso, hay un parámetro que le llamamos gamma, en fin, efectivamente, son caritas. Les puedo decir que un tubo, por ejemplo, con etilbenceno debe andar, la última vez que compré algún estándar, como en unos 12,000 pesos mexicanos. Y bueno, 12,000 pesos es algo costoso. Muy bien. También María Fernanda pregunta, debido a la gran fuerza del campo magnético del equipo, ¿existe una distancia determinada para operar el equipo? ¿Quién hizo esta pregunta? María Fernanda Ramírez Ayala. Muy buena pregunta, Fernanda. Sí, cuando se va a comprar un equipo de resonancia, dentro de las especificaciones del imán hay que fijarnos cuál es la distancia de, creo que le llaman la línea se mide en Gauss. No recuerdo, pero son unos cuantos Gauss. Los imanes actuales tienen un escudo antimagnético, es decir, otro imán invertido para que las líneas de fuerza del imán no salgan mucho fuera de donde está el imán, porque sí hay riesgos. El equipo de 300 MHz que nosotros tenemos tiene un imán de generación, imagínense, casi 30 años. Pues no tiene este escudo antimagnético, y ahí fue donde nos ocurrió un accidente. Un cilindro de estos metálicos, pues se lo arrebató a una persona y pues jamás pudo separarlo hasta que se acabó la potencia del imán. Entonces sí es muy importante. Hay cierta especulación de qué tan nocivos son para el ser humano los campos magnéticos de esa magnitud, pero los ingenieros han ideado imanes verdaderamente muy seguros y que creo que le llaman la línea 6 Gauss, no recuerdo la verdad, pero son poquitos Gauss, donde prácticamente ya estamos hablando del campo magnético terrestre. Algunos tienen una distancia de unos 80 centímetros, otros tienen una distancia de unos 70 centímetros. Cuando ya nosotros llegamos a esa distancia del imán, el campo magnético, una vez que ustedes acortan más esa distancia, el campo magnético se dispara enormemente. Entonces, siempre hay que tener este punto de referencia, hasta dónde hay riesgo de que nos quite los objetos metálicos que traigamos en mano, monedas incluso. Yo he encontrado monedas pegadas en el imán que cuando pregunto de quién son esas monedas, pues no se atreven a decir de quién, pero bueno, les damos algún uso ahí para comprar algunas. Creo que esa vez yo me compré un café para aprovechar el dinerito que colectó ese imán. Entonces sí, efectivamente hay que tener cuidado y hay que ponerle atención a esta línea de distancia en términos de magnitud de campo magnético, donde ya no hay riesgo. Muy bien, son las 7:05, quedaron 2 preguntas pendientes y 2 manos levantadas, pero si gusta iniciamos mañana con ellas. ¿Cómo no? Sí. Muy bien. Muchas gracias por su atención y nos vemos entonces mañana. Así es. Entonces nos vemos mañana. Muchas gracias a todos por asistir y que tengan... Un comentario breve, nada más. Probablemente me traslade a otro lugar dentro de aquí de México, y espero encontrar buena recepción de internet y esperemos que sea igual de fluida como la que estamos teniendo ahora. Voy a tratar de asegurarme de eso. Muchas gracias a todos. Nos vemos mañana. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, doctor. Que tenga un viaje. Hasta mañana. Hasta mañana.